Hoy en día todo el mundo dice que la información es el activo más valioso de una empresa, ¿verdad? Pero, a ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa si la mayor parte de ese activo tan valioso está en realidad perdido en la oscuridad, totalmente inaccesible, sin usar? Pues deja de ser un activo y se convierte en un ancla, un lastre que frena la innovación y, peor aún, condena cada decisión al fracaso. Y ojo, que esta pregunta que ven en pantalla no es para nada hipotética, ¿eh? Es la cruda realidad que están enfrentando muchísimas organizaciones ahora mismo. Y es aquí donde se traza la línea. La capacidad de transformar todo este caos en conocimiento es literalmente lo que va a separar a los líderes de los que se queden atrás. 80%. Pensemos un momento en esa cifra. 80. Esto no es un número más. Representa dos caminos, o una oportunidad masiva o un riesgo existencial. Estamos hablando de todos esos correos, los documentos, las imágenes, los registros que simplemente están ahí acumulando polvo digital sin que nadie los analice. Y en un mundo donde la competencia ya está exprimiendo hasta el último bit de información, la inacción simplemente no es una opción. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos a iluminar todos esos datos oscuros? Se necesita un cimiento, una base sólida. Y aquí es precisamente donde entran en juego las arquitecturas de datos. Pensemos en ellas como el plano maestro para construir desde cero una empresa que realmente se mueva por la información. Ok, tradicionalmente la cosa iba más o menos así. La elección era entre un data warehouse o un data lake. Por un lado, el warehouse. Imagínenlo como una biblioteca impecable, súper organizada. Todo limpio, estructurado, listo para los informes de negocio. Por otro lado, el data lake es más como un océano inmenso de datos en su estado más puro, crudos, sin procesar. Es un paraíso para los científicos de datos que quieren explorar. Pero, seamos sinceros, un caos para el usuario de negocio. Al final, era un dilema. O tenías estructura sacrificando agilidad, o tenías flexibilidad sacrificando el control. Y esto, claro, nos lleva a la evolución lógica de todo esto, el Data Lakehouse. Este es el concepto que viene a resolver ese dilema. ¿Por qué? Porque un Lakehouse no te obliga a elegir. Te ofrece una arquitectura unificada que puede con todo, datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Y lo mejor es que permite que tanto el análisis de negocio de toda la vida como la ciencia de datos más avanzada trabajen sobre la misma plataforma. Se acabaron los sacrificios. Y de verdad que esta es la clave de todo. Como dice la broma, antes tenías el warehouse, súper organizado pero lento, o el lake, que lo tenía todo, pero corrías el riesgo de encontrarte datos de 2005 a los que ya les habían salido aletas. Con el lakehouse, la cosa cambia. Te da lo mejor de los dos mundos y, lo más importante, sin el riesgo de que tus análisis se conviertan en una extraña expedición de pesca en aguas, digamos, poco claras. Muy bien, ya tenemos el plano, la arquitectura, pero ¿de qué sirve la mejor estructura del mundo si no hay nadie que sepa cómo usarla? De nada, ¿cierto? La tecnología es como el esqueleto, sí, pero el verdadero motor que impulsa todo esto, el que genera valor, es el motor humano. Y para que ese motor funcione, se necesita una nueva fluidez. Me encanta esta frase. La alfabetización de datos es el segundo idioma de los negocios. Y es que es totalmente cierto. Esto ya no es algo exclusivo para analistas o científicos de datos. No, en el mundo de hoy, todo el mundo en la organización necesita poder hablar, leer y sobre todo comprender este idioma para poder tomar decisiones que de verdad estén bien fundamentadas. Vale, pero entonces, ¿cómo se implementa esto en la práctica? Porque no se trata de lanzar un par de cursos genéricos y ya, no. Esto requiere un plan estratégico como el que vemos aquí. Primero, evaluar y planificar. Hay que saber de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Segundo, empoderar a la gente con las herramientas correctas, plataformas de autoservicio que les den ganas de explorar. Tercero, y esto es clave, construir una cultura. Y eso empieza desde arriba, con el liderazgo dando el ejemplo. Y por último, capacitar según el rol. Porque seamos realistas, lo que necesita alguien de marketing no es lo mismo que necesita alguien de finanzas. Y si quedaba alguna duda de si todo este esfuerzo vale la pena, miren este dato. Según McKinsey, las organizaciones que de verdad apuestan por la alfabetización de datos superan a sus competidores en un 23%. Ojo, no estamos hablando de una mejora pequeñita, marginal. Esto es una ventaja competitiva brutal y demuestra el retorno de inversión clarísimo que tiene apostar por ese motor humano del que hablábamos. Bien, tenemos la arquitectura correcta, tenemos un equipo que habla el idioma de los datos, nos falta una pieza. El componente final, el catalizador, aquello que enciende el motor y convierte esos datos en bruto en descubrimientos que de verdad transforman el negocio.
Y aunque no lo parezca, esta idea de visualizar datos para encontrar respuestas no es nada nueva, ¿eh? No empezó con las computadoras. Vámonos un momento a 1854, a Londres. La ciudad estaba sufriendo una epidemia de cólera terrible. En medio del caos, un médico, John Snow, hizo algo radical. En lugar de especular, se puso a mapear cada muerte. ¿Y qué descubrió? El mata le gritaba la respuesta. Casi todos los casos estaban agrupados alrededor de una única bomba de agua. Acababa de demostrar, con datos visuales, que la enfermedad iba por el agua, no por el aire. Salvó miles de vidas. Y no fue la única. Por la misma época, durante la Guerra de Crimea, Florence Nightingale usó sus famosos diagramas, como este que vemos, para contar una historia con datos. Una historia muy poderosa. Demostró visualmente que en los hospitales de campaña morían muchos más soldados por infecciones y falta de higiene que por las heridas de la propia batalla. Su trabajo no solo cambió las cosas y salvó vidas, sino que básicamente sentó las bases de la estadística médica moderna. Lo que hicieron esos pioneros, Snow y Nightingale, fue sentar las bases de lo que hoy llamamos descubrimiento de datos, o data discovery. ¿Y qué es exactamente? Es el proceso de usar la tecnología moderna no solo para ver los datos, sino para interactuar con ellos, para explorarlos, para hacerles preguntas y dejar que ellos mismos te revelen sus secretos. Es el gran salto de los informes estáticos y aburridos a la exploración dinámica e interactiva. Y precisamente herramientas como ClickSense son la encarnación moderna de este principio. Lo que hacen es poner este poder en manos de cualquier persona, no solo de los expertos. Permiten cargar datos y de inmediato empezar a hacer preguntas. Gracias a su modelo asociativo, puedes ver conexiones entre los datos que ni te imaginabas, esas relaciones ocultas que fomentan la curiosidad y que al final te llevan a los grandes descubrimientos. Perfecto, llegamos al punto final. Vamos a unir todas las piezas del rompecabezas. Tenemos la arquitectura, tenemos el motor humano y tenemos el catalizador. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si a toda esta maquinaria le añadimos el acelerador más potente que existe en nuestra era? Exacto, la inteligencia artificial. Hay una analogía que me parece genial. Dice que la inteligencia artificial sin alfabetización de datos es como un coche autónomo con el parabrisas empañado. Sí, se mueve muy rápido, se ve súper impresionante, pero la verdad es que nadie sabe muy bien hacia dónde va o qué es lo siguiente contra lo que va a chocar. Y es que la IA es increíblemente poderosa, sí, pero su poder depende totalmente de la calidad de los datos que le das y sobre todo de la habilidad de una persona para guiarla. Y este es el punto de máxima convergencia. La alfabetización de datos y la alfabetización en IA no son dos caminos separados, para nada. Son dos pilares que se necesitan y se refuerzan el uno al otro. Y cuando trabajan juntos, elevan el descubrimiento de datos de ser solo un proceso de análisis a convertirse en un auténtico motor de transformación estratégica para la empresa. Y que nadie piense que esto es el futuro. Esta transformación ya está aquí, ahora mismo. Un 75% de los trabajadores del conocimiento ya están usando herramientas de IA en su día a día. Repito, 75%. No es una tendencia, es la realidad operativa de hoy. Y los resultados son espectaculares. Esos mismos trabajadores están reportando un aumento promedio en su productividad del 66%. Esto confirma algo muy importante. La IA no viene a reemplazar a las personas, viene a amplificar nuestras capacidades a una escala que nunca antes habíamos visto. Entonces, para que quede súper claro, el punto crucial es este. Se necesita la alfabetización de datos para hacer las preguntas correctas, para entender el contexto, para identificar los sesgos. Y se necesita la alfabetización en IA para usar las herramientas avanzadas que nos dan las respuestas. Juntas, estas dos habilidades son las que de verdad revolucionan el descubrimiento de datos. Una sin la otra, se queda a medias. Así que ahí está el mapa completo. Se están formando para construir ese plano maestro, para habilitar el motor humano y para manejar el catalizador. La pregunta hoy en día ya no es si los datos van a transformar los negocios. Eso es un hecho. La verdadera pregunta es cómo ustedes van a liderar esa transformación. ¿Están listos?